vamos a empezar un nuevo capítulo que es la hidrodinámica. Hidrodinámica es la rama de la hidráulica que estudia la dinámica, que estudia la dinámica de los fluidos, o si prefieren, o los fluidos en movimiento, pues, también. Correcto, entonces según sean las aproximaciones yo puedo modelar diferentes casos, ¿no? Primero vamos a trabajar con los fluidos ideales, ¿sí? Que en ciertos parámetros un fluido real se puede comportar como un fluido ideal, ¿sí? Pero veamos los fluidos ideales, ¿sí? Los fluidos se pueden estudiar bajo dos aproximaciones. ¿A qué se refiere? Dos aproximaciones clásicas, ¿no? ¿A qué se refiere? La de Euler y la de Lagrange. Entonces, son dos modos de ver, de analizar el fluido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el método de Lagrange, ¿qué dice? Se fundamenta, ¿no? Se fundamenta en la generalización de la mecánica de un punto, ¿sí? Toma un diferencial de volumen, ¿sí? Toma un diferencial de volumen delta de B y analiza su movimiento, ¿no? Entonces por ejemplo, va a definir su posición, la posición del delta de B, y la posición del TB va a ser una posición que dependa del tiempo. ¿Correcto? ¿Qué más? Si tengo la posición a través del tiempo, es decir, se tiene su trayectoria, pues, ¿no? Correcto, si tengo la posición a través del tiempo, ya tengo la trayectoria. ¿Qué más vamos a decir? El inconveniente surge porque un fluido está compuesto por muchas partículas, en todo caso, ¿no? Por muchas partículas, ¿correcto? Por lo que se tiene un enorme sistema de ecuaciones diferenciales. Más o menos, ¿cómo es la estructura de una ecuación diferencial? Es la derivada temporal de la derivada parcial respecto a x
respecto a Y, respecto a Z, ¿no? Este Q punto significa X, Y o Z. J porque estamos hablando de la partícula J. Menos la derivada de la energía cinética respecto a la posición, ¿no? ¿Sí? Eso es igual a las coordenadas. Por lo menos vamos a darle nombre, ¿no? Vamos a resolver, vamos a dar nombre, ¿no? Estas son las coordenadas generalizadas. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, que Q punto representa el X, representa el Y, representa el Z, ¿no? J, porque se está analizando, perdón, porque se está analizando a la partícula J. Entonces, una ecuación diferencial para una partícula, tengo n partículas, serán n ecuaciones diferenciales, ¿no? Tal vez ahora con las computadoras, ¿no?, se pueda trabajar de esta manera, no digamos fácilmente, que operará pues un par de días, ¿no?, o una semana la computadora y nos podrá dar un resultado, ¿no? Pero antes la computadora pues era, por no decir imposible, ¿no?, demorar demasiado tiempo resolver pues una ecuación diferencial, por más que se trabaje con métodos numéricos, ¿no? Entonces, a nuestra ayuda va a venir otro método, el método de Euler. El método de Euler se podría decir que el líquido lo considera como un continuo, ¿no? A ver, vamos a nosotros a afirmar, ¿no? Se puede decir que al fluido lo considera como un continuo, ¿sí? En lugar de trabajar con cada partícula y tal vez fuerza sobre ellas, analiza al fluido como un campo escalar, ¿no? En el caso del método anterior era un campo vectorial, entonces ahora vamos a analizar como un campo escalar. A ver, utiliza otras magnitudes, ¿no? Ya no utiliza posición, por ejemplo, otras magnitudes, o cómo varía la posición a través del tiempo, ¿no?, o su coordenada generalizada, ¿no? Utiliza otras magnitudes como densidad, por ejemplo, ¿sí? Y la densidad va a ser una densidad que dependa de la posición, ¿correcto? ¿Qué más vamos a analizar? La velocidad, vamos a utilizar la velocidad, y nuestra velocidad va a depender de la posición, ¿no?, en qué parte del fluido estoy analizando, pero también va a depender del tiempo, ¿no?, y la velocidad, ¿no? Utiliza otras magnitudes como densidad y la velocidad del fluido en cada punto, ¿correcto? ¿Qué más vamos a decir? Sí, podríamos dejar hasta ahí. A ver, entonces vamos nosotros a tener que utilizar algunas definiciones básicas, o mejor caracterizar, ¿sí?,
los diferentes tipos de flujo. Diferentes tipos de flujo. Una primera manera, ¿no? Bueno, los tipos de flujo dependen de la magnitud con la que se desee caracterizar, ¿no? Depende de la magnitud que se utilice para caracterizarlo. Por ejemplo, puedo decir que tengo un flujo estacionario y no estacionario, ¿no? A ver, entonces flujo puede ser de dos tipos, un flujo estacionario o simplemente no estacionario. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si la velocidad, ¿no? Entonces, acá me faltó el tiempo, y me falta el tiempo. Vamos a ver, si ρ solamente depende de R y B solamente depende de R, entonces se dice que es un flujo estacionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un fluido, ¿no? En este punto, por ejemplo, tengo una determinada densidad. Trazo la tangente, tengo una determinada velocidad. En este otro punto puedo tener una densidad 2, ¿no? Densidad 1, velocidad 1, una densidad 2 y por supuesto tendré una velocidad 2. Entonces, ¿qué estoy afirmando? No estoy afirmando que B1, ¿no?, es igual a B2, no, eso no estoy afirmando. No estoy afirmando que la densidad 1 es igual a la densidad 2, no. Lo que estoy afirmando es que este mismo valor se da para t igual a t1, para t igual a t2, para t igual a t sub n. No, no cambia la densidad. En este punto, ¿para qué instante? Bueno, para t igual a 1, para t igual a t sub 2, para t igual a t sub 3, sigue teniendo la misma densidad. Pero como son diferentes puntos, el punto 1 con el punto 2 son diferentes puntos, entonces sus densidades podrían variar. Igual la velocidad 1 se mantiene con el mismo valor, ¿no?, que estamos hablando del mismo punto en el espacio. ¿Sí? Estamos hablando del mismo punto en el espacio, entonces solamente depende de quién, de su posición, ¿no? Entonces, como acá tengo una posición R1, será una velocidad 1. Por acá tengo una posición R2, tendrá una velocidad 2. ¿Correcto? Entonces, no confundamos flujo estacionario con que la velocidad es la misma en cada punto de fluido. No, no, no. Que no varía en el tiempo, ¿no? Oye, si varía, bueno, si varía, estás en uno estacionario, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, pasemos a otra hoja. Pasamos a otra hoja. 3. Vamos a ver flujo irrotacional y rotacional. ¿Sí? Entonces vamos a ver flujo irrotacional y rotacional. ¿Qué pasa acá? A ver, es irrotacional cuando el rotacional es diferente de cero, mejor. Tenemos un flujo de esta manera. Entonces acá es un flujo irrotacional. ¿Sí? Y si tengo
de esta manera, entonces estamos hablando de flujos rotacionales. No, incluso podría ser algo tan sencillo como esto. Entonces son flujos, perdón, y rotacional, entonces son flujos rotacionales. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos compresibles e incompresibles. Flujos compresibles e incompresibles. Entonces, bueno, eso depende de la magnitud, depende de la magnitud de la presión, ¿no? Oiga, si la presión es baja, bueno, será incompresible de repente, ¿no? Y si la presión es muy alta, entonces ya va a ser los tipos compresibles. El mismo fluido puede comportarse de dos maneras, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos decir los gases, los gases son compresibles, ¿sí? Mientras que los líquidos, ¿sí? Mientras que los líquidos son prácticamente, no, otra vez recurrimos, depende de la intensidad de la presión, incompresibles. Es decir, ¿y cómo lo mido? A través de la densidad? Pues no, si la densidad va a depender de la presión, es compresible, como en los gases. Si la densidad no depende de la presión, es constante, será pues incompresible. ¿Correcto? Entonces, en un fluido, ¿no? Puede ser rotacional, puede ser irrotacional, pero si yo tengo que en este punto la densidad 1 es la misma que en este otro punto, densidad 1, ¿sí? Entonces esto es perdón, densidad 1, esto será incompresible, ¿sí? Y aquí de repente incluso el mismo punto puedo tener que ρ sub 1, ρ sub 2, ρ sub 3. Entonces este es un flujo de qué tipo? Compresible. Pero en esta misma situación yo podría tener, ¿sí? Que en este punto ρ sub 1 es diferente en este punto ρ sub 2. Si ρ sub 1 es diferente de ρ sub 2, eso es compresible. Y si tengo un líquido, por ejemplo, donde en diferentes puntos tengo las mismas presiones, entonces esto es incompresible, ¿no? Entonces lo que voy es que no depende de si es rotacional o irrotacional, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Un fluido viscoso y no viscoso. Entonces, más que el líquido sea netamente viscoso o no viscoso, va a depender de si estas fuerzas que estoy analizando, si la fuerza de rozamiento entre capas o la fuerza viscosa es una fuerza considerada dentro de mi análisis, ¿no? Porque de repente su contribución es baja, entonces mejor dile que es no viscoso. No, pero se nota que hay un gran aporte de la fuerza viscosa. Bueno, entonces es un fluido viscoso. Bueno, entonces, un mismo fluido podría ser a su vez viscoso o no viscoso, pero más que sea o no sea viscoso, puede tratarse, puede estudiarse como viscoso o no viscoso, ¿no? Entonces,
si las fuerzas eh, de rozamiento entre capas, ¿sí? Pero si la fuerza de rozamiento entre capas eh, no se pueden despreciar, ¿sí? Se dice que es un fluido, viscoso, ¿correcto? Ahora, si las fuerzas de rozamiento son despreciables, ¿sí? Le llamaremos un fluido no viscoso. Entonces depende de la exactitud con la que queramos trabajar, ¿sí? Vamos a hacer